quiero es agradecer a la Asociación Venezolana de Telesalud y Telemedicina esta amable invitación para conversar con ustedes sobre un tema en el que tenemos un tiempo trabajando, que es el tema de la teleconsulta, específicamente la teleconsulta en el área pediátrica. Vamos a mostrarle el modelo que hemos desarrollado y cómo implementarlo aquí en nuestro país. Mi nombre es Carlos Hernández y soy médico pediatra puericultor, miembro de la Comisión de Informática de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Como declaración de conflicto de intereses, tengo que decir que trabajo también para una compañía que se llama Sysmédico, que desarrolla software médico para el país. Quiero comenzar la presentación hablando con esta lámina de qué pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Hospital de Niños de la Universidad de Stanford, donde contaban con un servicio de teleconsulta antes de la pandemia. Como pueden ver, aquí comienza la pandemia, las visitas a las emergencias, las consultas pediátricas caen bruscamente y el programa aquí en azul de teleconsulta se dispara. Comienzan a utilizar la teleconsulta para tratar de compensar la caída en la asistencia de los pacienticos al hospital. En Venezuela, el caso ha sido de que el acceso de los pacientes a la consulta se ha ido haciendo cada vez más complicado. Primero fue la crisis económica, fue limitando la fuente de financiamiento, las fuentes tenían menos ingresos, había menos seguros médicos. Después vino la migración, muchos de los pacientes migraron a otros países o a otras zonas, en el caso nuestro de Guayana se fueron a zonas mineras de difícil acceso, y la gasolina limitó mucho más aún el desplazamiento de los pacientes a la consulta. Y como si todo esto fuera poco, vino la pandemia de COVID-19 y multiplicó el efecto devastador de todas estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Tenemos los consultorios vacíos, tenemos a muchos médicos temporalmente incapacitados, bien sea porque están enfermos o porque tienen justificado miedo a pasar consulta por los elevados factores de riesgo asociados a sus comorbilidades. Pero es que además los pacientes están solos en sus casas. Se necesita rescatar definitivamente la comunicación con los mismos y así evitar la automedicación. La última encuesta en COVID reportada para los niños menores de 5 años, casi un 50% de automedicación. Y es indispensable desarrollar servicios de ambulatorios y de monitoreo remoto de los pacientes, ya es una necesidad definitivamente, para evitar las visitas innecesarias a las emergencias. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que hacer una consulta que sea segura, tanto para el médico como para el paciente. Tenemos que ofrecer nuestro consejo y asesoramiento a los pacientes a pesar de los límites que establece el aislamiento social y la distancia. Y necesitamos definitivamente desarrollar un modelo de servicio mixto, mitad presencial, mitad a distancia. Para todo esto, la telemedicina y dentro de la telemedicina, la teleconsulta pareciera la mejor opción. Es decir, pareciera virtualmente perfecta. Pero es que además no sabemos cuánto va a durar esto. Ya vamos por entrando a la quinta ola y esto no se acaba. El virus sigue mutando. Entonces las limitaciones de desplazamiento del paciente van a persistir y van a continuar. La teleconsulta no va a desaparecer. Probablemente la teleconsulta sea más bien la norma. Porque la vida no es esperar a que pase la tormenta. La vida es aprender a bailar bajo la lluvia. Y es que la teleconsulta es definitivamente simplemente, como su nombre indica, consulta a distancia, asistencia médica a distancia, parece la respuesta más inmediata. Además, en el área pediátrica es un concepto muy viejo, o sea, los pediatras nos acostumbramos por muchos años primero a atender por teléfono y aclarar las dudas de nuestros pacientes y a calmar las angustias por teléfono, y después nos vinieron con los WhatsApp y las mensajerías. O sea, no es nuevo que los pediatras demos nuestro consejo en la distancia. Y no es nuevo porque nuestro oficio básicamente es la información. Información es el llanto del bebé, información es la queja de la madre, información es lo que conseguimos en el examen físico, información es lo que buscamos en los libros, información es lo que transmitimos y lo que recomendamos a nuestros pacientes, información es inclusive lo que dice la vecina. La consulta médica es básicamente un complejo flujo de información. Y cuando hablamos de teleconsulta y sus beneficios parecen múltiples. Acceso geográfico amplio, acceso fácil y rápido, el horario flexible, es seguro desde el punto de vista de contaminación tanto para médicos como para pacientes, es económico, es más barato hacer la consulta que mantener un consultorio en una clínica costosa, nos permite mantener la comunicación con nuestros pacientes sobre todo. Ahora, si queremos hacer teleconsulta en nuestro país, ¿con qué contamos? Para enero del 2021 había más o menos unos 22.7 millones de conexiones de teléfonos móviles en Venezuela. El número de conexiones había bajado más o menos un 2% entre enero del 2020 y enero del 2021.
por efectos migratorios. Y sin embargo, la cantidad de conexiones móviles en Venezuela representaban más o menos el 79.6% de nuestra población, es decir, casi 80% de nuestra población tiene acceso a un teléfono móvil y a través del teléfono móvil a Internet. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero una computadora o una laptop, necesitamos un teléfono inteligente, necesitamos una buena conexión a Internet y necesitamos una historia electrónica que nos permita manejar la información. ¿Cómo instrumentamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo establecemos una teleconsulta? Necesitamos hacer varios pasos. El primer paso es informar la disponibilidad del servicio a nuestros pacientes. El segundo paso es establecer mecanismos para agendar las citas. El tercer paso es establecer los mecanismos de financiamiento. El cuarto paso es qué plataformas de video vamos a utilizar, escoger la plataforma de video. El quinto paso es ver si hacemos examen físico remoto. Y el último paso es cómo vamos a manejar la información que generamos en esa teleconsulta. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Cuando hablamos del primer paso, que es informar disponibilidad de los servicios, estamos hablando básicamente de redes sociales. Las redes sociales por excelencia, Instagram y Facebook, y de esas dos, por supuesto, Instagram es la más popular. Los Facebook es para los más viejitos. El Instagram es básicamente el equivalente a la revista de anuncios médicos. Es propaganda, para eso sirve. Y en el caso nuevo, para educación. Cuando hablamos de Instagram, es bien importante que es su carta de presentación frente a los pacientes. Es importante que si usted no tiene experiencia en cómo montarlo, que pida ayuda o que contrate un profesional que se las desarrolle las redes. Es bien importante que luzca profesional, que sea serio, que las publicaciones sirvan para educación o para ofertar servicios, que permitan hacer una comunicación rápida con usted. El Facebook todavía los utilizan algunos pacientes, no es la red más popular, pero todas, como ustedes saben, están todas conectadas. Entonces, generalmente uno tiene un Instagram conectado con el Facebook para hacer las publicaciones en ambas redes. Y a la hora de agendar citas, la mensajería por excelencia en el país, funciona a veces mejor el WhatsApp que las líneas telefónicas, es WhatsApp. Es bien importante que usted migre de su WhatsApp personal al WhatsApp Business, al WhatsApp profesional. Esto tiene muchísimas ventajas, es más fácil dar una imagen profesional de su consulta, permite hacer además respuestas rápidas, un catálogo de servicios, y es bien importante que la manejen. Además, el WhatsApp tiene una opción para PC, para computadoras, que le permite tener el WhatsApp en la máquina, una pantalla mucho más grande, que le permite responder más rápidamente y es mucho más cómodo. Y para los efectos de la teleconsulta lo utilizamos muchísimo porque todo el material de recipes, indicaciones y eso lo mandamos justamente por el WhatsApp para PC. Esta tercera fase de mecanismo de facturación para los venezolanos no es ningún obstáculo. Los venezolanos sabemos pagar por transferencia, por pago móvil, por Cele, por PayPal, por como sea. O sea, la distancia no es motivo para que usted no pueda facturar con comodidad y el paciente pueda pagar tranquilamente por cualquiera de los mecanismos que todos conocemos. A la hora de escoger una plataforma de video de cómo vernos, como en la teleconsulta están muchas, Zoom, de las gratuitas por supuesto, Zoom, video WhatsApp, FaceTime, Meet, algunas pagas como VC. El tema es que si bien Zoom es mucho más profesional, definitivamente la mayoría de los pacientes lo que maneja con más comodidad es el video WhatsApp. Aquí les estoy mostrando cómo usamos el video WhatsApp. Está en la pantalla con la presencia nuestra, como estamos comunicando con el paciente, y en el fondo tenemos la historia del paciente. O sea, es muy cómodo estar revisando la historia, estar interrogando al paciente al mismo tiempo. Y por ese mismo video WhatsApp enviamos todas las indicaciones. Hablando de video, es bien importante hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, el espacio debe lucir profesional, debe ser neutro, ordenado, una buena iluminación, con una luz clara. Debemos vernos con claridad. El dispositivo debe estar fijo, no puede estar un teléfono que esté danzando y bailando. Si usa el telecelular, por favor, colócale uno de estos soportes de sobremesa para fijarlos. La cámara situada a la altura de los ojos, más o menos a unos 20 centímetros por debajo de la barbilla, y no debe haber ruidos ambientales. Entienda que la imagen suya transmite información al paciente, entonces hay que de alguna manera usar esa imagen que sea clara para generar confianza en el paciente. En estos tiempos difíciles donde con frecuencia los pacientes comienzan a pedir resultados y tratamientos por teléfono, por mensajería, convertir la teleconsulta, la video teleconsulta es una buena herramienta para bajar y darle una consulta de mayor calidad y más seguridad a nuestros pacientes.
Siempre que hablamos de teleconsulta, la primera queja que aparece es la queja de que no toco al paciente, que el paciente no se está tocando, no se está viendo, no se está examinando. En realidad, en particular en la parte pediátrica, más del 90% del diagnóstico se consigue con una buena anamnesis, con el interrogatorio. Lo que aporta el examen físico es menos de un 10%, 15% si acaso. Sin embargo, existe en el mercado ya dispositivos que nos permiten examinar al paciente a la distancia. Debo hablar de dos de ellos, uno que se llama MedOne y otro que se llama Tito Device. Este dispositivo, el MedOne, me recuerda mucho a aquel tricorder, que el aparatico que usaba el Dr. McCoy en Viajes a las Estrellas, Viajes a la Star Trek. Es un aparatico que cabe en la palma de una mano, nos permite hacer estetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio, dermatoscopio, ver la garganta, oximetría de pulso, frecuencia, inclusive nos permite hasta hacer un electro de una sola derivación. Está disponible, existe, se puede pedir. Y este otro dispositivo de la casa de la marca Tito es más sencillo, es más pediátrico, nos permite ocultar al paciente, nos permite verle la garganta, nos permite verle el oído, un otoscopio, tiene una cámara HD para revisar las lesiones de piel. Es decir, prácticamente hacemos el examen físico completo de un niño con este dispositivo. Ahora, ¿qué es importante en una teleconsulta? En la teleconsulta los tiempos son más cortos. Entonces es importante que la información sea manejada de forma eficiente, de forma rápida. Entonces no se puede hacer teleconsulta si usted no tiene una historia médica electrónica. Las teleconsultas en el esquema de salud es salud 3.0, o sea, va más allá de salud 2.0. Para que haya teleconsulta tiene que haber una historia electrónica previa. Una historia electrónica que le permita manejar información en forma bien eficiente. ¿Por qué? Porque con la historia electrónica usted tiene información legible, información rápida, confiable, simultánea y remota. Y es que además de eso, tiene integrado en un solo sitio varias fuentes de información. Tiene las imágenes de rayos X, las imágenes del laboratorio, los videos, las tomografías, todo en un solo sitio, inmediatamente en la punta de sus dedos. Tiene además acceso a protocolos, acceso a fórmulas médicas, a cálculo de dosis, y la información se busca en forma rápida y eficiente. Y el eterno drama de los médicos se acaba, o sea, ya la letra de los médicos no es una desgracia. Nos permite hacer récipes de forma rápida y absolutamente claros. Este sistema que nosotros utilizamos nos permite escoger los medicamentos de la columna de la izquierda y con 4 o 5 clics escogemos el medicamento y el sistema se encarga de hacer el cálculo por dosis. Es fácil y rápido y no hay errores de dosificación. Y estos son los resultados, pues un récipe donde están expuestos varios medicamentos, varias presentaciones comerciales simultáneamente, el cálculo ajustado a la dosis por peso, a la dosis ponderal, y usted ve estos se hacen en 4 o 5 clics. Es muy fácil y muy rápido. Y a su vez, usamos el WhatsApp PC, como les comenté anteriormente, para enviar ese récipe en forma automática desde el programa al WhatsApp, y el paciente recibe este récipe en su WhatsApp, que puede imprimir o llevar a la farmacia directamente. Es rápido y cómodo. Pero, como sabemos, la consulta no es solamente el récipe, la consulta también incluye los consejos, la información para los padres, en el caso nuestro, desde dietas, recomendaciones sobre desarrollo neurológico, sobre las andaderas. Es decir, toda la parte de consejería se hace muy rápidamente. Se coge el programa genera el PDF y el PDF se envía también por WhatsApp. Tenemos también la posibilidad con nuestro programa de integrar esa lista de pacientes, esos 10.000, 15.000 pacientes, a nuestro teléfono. Con un par de botones pasamos el listado de pacientes con su número de historia al teléfono y cuando un paciente nos llame, sabemos identificar quién nos está llamando y quién es la mamá, inclusive, del paciente que nos está llamando. Cuando hablamos de teleconsulta, cuando hablamos de comunicación remota, se nos está abriendo la puerta a varios tipos de lenguaje simultáneamente. Vamos a usar lenguaje, por supuesto, el audio, vamos a usar el lenguaje gráfico y el lenguaje de imágenes, de video. Cada uno de estos lenguajes tiene sus requerimientos, tiene su técnica. Entonces es importante, si queremos enamorar a nuestro paciente, si queremos darle confianza al paciente, que manejemos las técnicas de estos distintos tipos de lenguaje. En el caso del audio es importante la paralingüística, es decir, aprender a dominar la velocidad con la que hablamos, el tono, el ritmo, las pausas adecuadas, evitar las muletillas, hablar con claridad, tener atención en el paciente, sobre el paciente, y la técnica de feedback, de capitular y recapitular, o sea, explicar una cosa y hacer que el paciente nos la explique a nosotros para garantizar que está recibiendo el mensaje. Es decir,
es bien importante que el lenguaje sea claro, que se eviten chistes y lenguaje de doble sentido. Acuérdense que siempre la transmisión a través de la imagen de la pantalla es más difícil que en forma personal. Y cuando hablamos de los consejos por escrito, ya no tenemos el límite de la escritura a mano, ya debemos hacer escritos que estén bien redactados, que usen formatos de texto adecuados, con negritas para lo que sea importante, que las ideas estén ordenadas, que la redacción sea clara, que haya una buena sintaxis y por supuesto adaptar el tipo de lenguaje al texto escrito. Y bueno, la comunicación a través del video tiene también su técnica. Es importante tratar de establecer contacto visual a través de la cámara, que no es tan fácil. Tratar de asentir para que el paciente sepa que estamos entendiendo lo que nos está diciendo. Y que esa comunicación corporal tratar de incorporarlo a la imagen y al video que estamos haciendo. Por eso es bien importante que la cámara sea de buena calidad y que tenga una buena conexión a internet para que no se esté parando el video, no se esté interrumpiendo, porque una consulta con mala calidad de conexión es una consulta incompleta, no satisfactoria. Y una cosa que es bien importante cuando hablamos de comunicación a distancia es el feedback. Hay que practicar la empatía. Hay que explicar muy bien y argumentar los motivos y las razones que se toma una decisión y hay que recapitular frecuentemente. Frecuentemente usted tiene que decirle al paciente, ¿entendiste? Explícame lo que te dije. O sea, la comunicación a veces por video es un poco más lenta que en persona. Las consultas duran 40-50 minutos, usualmente la primera consulta, y las seguimientos son más cortas. Si hay una cosa importante es que la teleconsulta aporta una gestión mucho más eficiente del tiempo. Las consultas son más cortas, también, es verdad, pero también el modo en que se invierte el tiempo es mucho más eficiente, tanto para el paciente como para el médico. Y tiene límites, sí, por supuesto que la teleconsulta no es la solución perfecta. La teleconsulta en realidad es una estrategia sanitaria que complementa, no reemplaza el acto presencial de asistencia médica. No debe utilizarse, por supuesto, para las urgencias ni para las emergencias, no debe utilizarse para casos graves o complejos, no debe utilizarse para una primera visita sin información previa del caso. Lo ideal es que usted haga teleconsulta a un paciente que ya conoce, en particular los recién nacidos, por supuesto. No debe usarse en caso en que la información que va a dar sea sensible. Por ejemplo, usted no debe dar un diagnóstico de cáncer o de SIDA por teleconsulta. Y el dispositivo debe garantizarse una buena imagen y un buen audio, porque los problemas de conectividad limitan mucho la calidad de la teleconsulta. Y el otro punto con las limitaciones de las nuevas tecnologías siempre, que al principio tendemos a sobreestimar sus efectos y en el corto plazo, y en el largo plazo usualmente los desestimamos. Es decir, con las teleconsultas pasó que antes del COVID hubo una gran expectativa, cuando comenzó el COVID hubo una gran expectativa sobre lo que íbamos a hacer con la teleconsulta, después nos dimos cuenta que no era tan fácil, que era difícil, una pequeña desilusión, y después está alcanzando ya la teleconsulta su lugar. La teleconsulta es un complemento del servicio de consulta presencial, no lo sustituye. Pero además, con todos estos cambios, el tema siempre es que la gente muchas veces no sabe lo que quiere hasta que tú no se lo enseñas, como decía Steve Jobs. Y como grandes conclusiones, primero, la anamnesis es el elemento más importante del diagnóstico y del manejo del paciente a distancia. Segundo, la e-salud o la teleconsulta es una herramienta cada vez más útil y necesaria. No solo es dar información, sino establecer una relación de confianza y de acompañamiento. Para eso es básico. Y es nuestro deber como médicos mantenernos actualizados y aprender a manejar las herramientas tecnológicas para adaptarnos a los avances y a los retos de estos nuevos tiempos. Muchísimas gracias. Para finalizar, terminamos con esta frase de San Francisco de Asís que dice: comienza haciendo lo que es necesario para que después lo que es posible, y de repente te estarás haciendo lo imposible. Aquí les dejo mi nombre, mis redes, soy médico, mi teléfono y mi correo por si tienen alguna duda. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la paciencia.